Estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. Uno de los problemas cruciales que el país ha enfrentado a lo largo de las últimas 4 décadas es la presencia permanente de cultivos ilícitos en el territorio nacional, específicamente de cultivos de coca, de cultivos de marihuana, y el Estado ha experimentado muchísimas formas de combatir, pero una de ellas y de las más polémicas es lo que tiene que ver con el uso del glifosato y la aspersión aérea para eliminar la presencia de esos cultivos en el marco de una concepción de lucha antidrogas, pues que ha recibido muchísimas críticas. El actual gobierno del presidente Iván Duque ha retomado la iniciativa de volver a fumigar con glifosato estos cultivos después de que la Corte Constitucional estableciera durante el año 2015 una serie de observaciones y restricciones para el uso del glifosato en el país. Para entender qué significa retomar el uso del glifosato, para entender qué implicaciones tiene esto para la salud, para los cultivos, para la lucha antidrogas como tal, conversaremos hoy con Ricardo Vargas Mesa, quien es sociólogo e investigador asociado del Instituto Transnacional con sede en Ámsterdam. Profesor Vargas Mesa, muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. A ustedes muchas gracias por la invitación, profesor Carlos. Profesor Ricardo, ¿por qué estamos de nuevo en esta discusión del glifosato? ¿Qué pasó? ¿Era una posición ya cerrada y definida que afectaba a la salud? ¿Por qué crecen los cultivos ilícitos? Bueno, hay una cantidad de problemas. Arranque usted. Bueno, comienzo por el tema del crecimiento de las áreas de cultivos. En mi modo de ver, el problema fundamental del crecimiento tiene que ver con el auge del mercado internacional. Es decir, históricamente hemos asociado la producción de coca de Colombia, transformación en cocaína, con el consumo de Estados Unidos. Sin embargo, el tiempo de hoy lo que caracteriza el tema de la cocaína es un gran auge de nuevos mercados en Europa Occidental, en Asia, en Australia, también en África, que es un puente para meter la droga a Europa. Entonces, digamos que lo que sostiene una demanda que ya lleva por lo menos 5 años de un crecimiento sostenido es ese mercado internacional que ofrece precios excelentes para los exportadores de esta droga. Y en el caso de Estados Unidos, más o menos se mantiene sin novedades. Es decir, hoy en día Estados Unidos, el tema de la cocaína no es el problema principal. Su problema tiene que ver más con el consumo de opiáceos sintéticos, el fentanilo, metanfetaminas, etcétera. Y la cocaína, digamos, no es lo fundamental. No obstante, en los acuerdos que hay con Estados Unidos, pareciera que ellos parten del supuesto de que el problema de salud pública de ellos tiene que ver con la producción colombiana, con el crecimiento. Con base en eso, se ha exigido una reducción del 50% de las áreas para el año 2023 y sobre todo cuando estaba el presidente Trump, hubo mucha presión para que esa reducción se garantizase con el uso de la aspersión aérea. Entonces, ahí diríamos que hay un elemento de presión de Estados Unidos que viene de la época del presidente Trump, en el sentido de usar un método que ellos consideran es mucho más eficaz, pero en realidad es un método que no garantiza de ninguna manera la sostenibilidad de las reducciones de áreas, tal como se lo propone la estrategia que ellos han diseñado. A esto se le sumaría una observación que han hecho varios analistas antinarcóticos o de narcóticos y de cultivos, y es que durante el proceso de paz aumentó fuertemente el área cultivada en Colombia por una serie de particularidades negociadas en el marco del proceso de paz, y que hoy tenemos una especie de inundación de cultivos de coca. ¿Qué tan cierto es esto? Yo creo que hay, sí, digamos el crecimiento de los últimos años está relacionado con el tema de los estímulos que sin duda hubo en relación con la política de pagarle a los productores una suma por el hecho de erradicar su cultivo, una erradicación previa. Esto por una distorsión que hay de todo esto, y es que el éxito de la política se mide finalmente por la cantidad de coca erradicada. Entonces, el haber ofrecido unos dineros a través de unos pactos individuales con cada productor, que de modo de ver es contraproducente,
estimuló sin duda el crecimiento de las áreas bajo la expectativa de que en el término del cumplimiento y ya de la firma de los acuerdos, ya vendría una fase, digamos, de caída de la producción y por tanto había que asegurarse previamente en cuanto al impacto económico de cada familia por razón de la exigibilidad de la erradicación manual de los cultivos. En ese contexto, uno puede decir que hemos experimentado una serie de fracasos permanentes desde finales de la década de 1980, erradicación manual, aspersión aérea, distintos tipos de erradicación, incluso inventarse algunas especies de hongos que pudieran eliminar la planta, etcétera, pero pareciera ser que esto es casi incompatible. Sí, eso nos lleva a poner sobre la mesa el tema de la estrategia misma de reducción de la oferta, ¿no? Digamos que es el soporte de todo esto. Y como los cultivos son, digámoslo así, la parte más visible, la parte que puede ser detectada con sistemas satelitales, etcétera, levantando en cartografía, señalar dónde están, etcétera. Entonces se dirige básicamente la estrategia a romper de la cadena, golpeando, digamos, esta parte inicial del proceso del circuito de drogas, sobre todo de cocaína. Entonces, en mi modo de ver, hay una distorsión en esa mirada que se centra en los cultivos de uso ilícito y no pone sobre la mesa los problemas que hay, que son para mí mucho más graves, en la parte del tráfico y en la parte sobre todo del retorno de capitales después de que se hacen las exportaciones, que a mi modo de ver es lo más problemático de un país como Colombia, digamos, el tema del lavado de activos y una alianza muy complicada de esos sectores que exportan con el poder político, que es el que garantiza, digamos, las condiciones para la salida de esa producción como para el ingreso y el lavado de activos. Ese para mí es el problema principal. Sin embargo, eso no está en la mesa del tema de la política sobre drogas. Es decir, el capital financiero que genera el narcotráfico sigue estando casi que intacto, mientras que todo el negocio sigue moviéndose fuertemente y los combates o la restricción o el uso de plantearlo parece ser equivocado, entre otros porque no se plantea sobre la demanda, sino sobre la oferta. Sí, digamos, en el caso de Colombia, para mí es mucho más importante poder tener un mayor conocimiento de cómo se comportan los puntos de exportación, por ejemplo. Y en eso estaría, en mi modo de ver, mucho más interesante para una política de reducción de la oferta, centrarnos en los puntos claves. Digamos, por ejemplo, el puerto de Buenaventura. Se considera que el 70% de la cocaína que se exporta, por ejemplo, a Europa, va en contenedores de exportaciones legales. Eso quiere decir que ahí está, digamos, un nicho clave del problema. Igual, digamos, en Cartagena, en Barranquilla. De otro lado, ya tenemos evidencias claras de cómo hay una conectividad con aeropuertos como el de El Dorado, Guaymaral, con puntos de salida como el de San Andrés, que es un punto fundamental también en la reexportación hacia Europa, hacia Centroamérica y luego hacia Estados Unidos. Entonces, digamos, esas partes de la cadena permanecen siempre como de muy bajo perfil, ocultas. De vez en cuando hay un escándalo porque cae, digamos, un cargamento, pero en realidad el dispositivo fuerte de lo que es la exportación está ahí, digamos, en ese tipo de nichos que no tienen, digamos, un proceso de investigación fuerte que dé cuenta de esas estructuras. Y de otro lado, en el retorno de capitales, ahí tiene que haber también garantías de orden jurídico, político, y también de lo que es condiciones para el lavado de activos en términos económicos. Entonces, esos dos aspectos, para mí, serían el eje fundamental de un conocimiento de verdad serio del problema y no reducirlo a un tema de reducción de áreas de cultivos ilícitos. En ese contexto, el gobierno colombiano, el Estado colombiano, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y bajo la administración en el Ministerio de Salud de Alejandro Gaviria, adelantó toda una investigación, posiciones jurídicas, posiciones políticas que llevaron a prohibir el glifosato. Ahora, de nuevo, estamos en el tema del retorno del uso del glifosato,
y como decía al inicio, existe en este momento una especie de restricciones o de condicionantes planteadas por la Corte Constitucional para poder volver a plantear el glifosato. Desde su perspectiva, ¿qué significa que volvamos a tener el glifosato como una herramienta de combate a los cultivos ilícitos? Pues creo que, en primer lugar, se profundiza mucho más lo que he señalado de la distorsión de los puntos claves de la cadena de drogas. Cuando, digamos, la guerra se hace sobre los cultivos, toda la atención, medios de comunicación, se centra sobre ese ámbito. En segundo lugar, sabemos ya por todo el tiempo que ha transcurrido del uso de esta técnica de la aspersión aérea, que no tiene ningún impacto real en términos ni siquiera de lo que es la reducción sostenible de las áreas. El efecto de desplazamiento, por ejemplo, es un efecto automático. Los campesinos buscan restablecer la pérdida que pueden obtener en un momento dado por la extracción, sembrando nuevas áreas. Eso significa vulnerar a áreas protegidas, significa, digamos, afectar bosque y el impacto ambiental ahí es fuerte. Amén de la imposibilidad casi que hay de garantizar una técnica que respete, digamos, fuentes de agua, que respete cultivos lícitos, que respete, digamos, condiciones básicas de lo ambiental, inclusive de la misma salud de las personas. Y esa es la preocupación que tuvo la Corte Constitucional en relación con los condicionamientos que le puso al gobierno. Y en estos momentos, digamos que todo el aspecto del inicio de la expansión, que prácticamente ya está con todo el dispositivo listo para iniciarse, se detiene por una decisión del Tribunal Superior de Pasto, que en buena hora señala cómo se están vulnerando seriamente problemas o derechos, mejor, asociados a la consulta previa para territorios colectivos, tanto de comunidades negras como de comunidades indígenas. Entonces, en buena hora el Tribunal de Pasto, en una ponencia muy bien argumentada, ha señalado la deficiencia que tiene la decisión de la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y también la unidad de consulta previa del Ministerio del Interior, al dar una vía libre a la aspersión sin llenar el pleno de requisitos que tiene que ver con los derechos de las comunidades de territorios colectivos y comunidades indígenas. En ese contexto, profesor Vargas, hay una discusión que pareciera ser que el gobierno no ha planteado claramente y como usted lo enmarca en esta sentencia del Tribunal de Pasto, es el asunto de los cuidados o las consecuencias para la salud que ahora se retomarían, que contradicen las decisiones de 2015 y anteriores. Y no tenemos como un marco claro, no sabemos a qué estamos apostando, entre otras, porque se suele argumentar que el uso del glifosato es muy amplio en general en la agricultura para eliminar malezas que afectan los cultivos productivos o para eliminar algunas plantas invasoras en los cultivos y en la agricultura, pues tanto de pancoger como de la grande industria agrícola. ¿Cómo entender esta ausencia de medidas o de concepciones frente a las afectaciones de la salud hoy en día en este nuevo planteamiento del uso del glifosato? Sí, yo creo que ahí hay que partir de una base complicadísima, y es que una cosa es el uso del glifosato en cultivos comerciales, como madurante de la caña o, digamos, otro tipo de usos, y otra cosa es usarlo para combatir los cultivos de uso ilícito. Digamos que inclusive los estudios sobre la evidencia de los daños de lo primero, pues se harán en unos contextos digamos, de mayor precisión, de la fumigación, de control del efecto de deriva, etcétera. Pero la segunda situación, donde, digamos, hay un problema de conflicto armado, hay un problema de inseguridad, de disparos contra avionetas, de presencia de helicópteros, presencia de actores, digamos, que combaten este tipo de acciones, pues todo eso lleva a modificar totalmente el contexto en el cual se hace una valoración que para mí no tiene mucho sentido compararlo con los estudios que hay sobre cultivos comerciales o ese uso que se hace normal de los jardines, etcétera, que casi siempre se esgrime para decir que el glifosato no es dañino para la salud. En este otro contexto,
el nivel de la altura de la fumigación, el nivel de toda la conflictividad, todo, digamos, el nerviosismo que seguramente genera un teatro de operaciones que es prácticamente de guerra, pues obviamente que genera otro tipo de impactos y esa cosa no está evaluada. O sea, no hay estudios que den cuenta rigurosamente cuál es el efecto que, a mi modo de ver, es mucho más nocivo en un contexto de operaciones de guerra como la que se plantea en el combate a los cultivos de uso ilícito. Entonces, esa comparación tan simplista de glifosato en jardinería, en cultivo comercial, tiene muy poco que ver con una operación que se hace en contextos de conflicto armado. Y eso, digamos, en ese contexto, los daños que hay al ambiente, a los nacederos de agua, a las personas, digamos, al bosque, etcétera, es mucho más grande, obviamente. Pero de eso no hay, en sentido estricto, estudios que nos muestren cuál es el impacto de esa situación. Y todo este contexto nos llevaría a pensar que en posiciones tan contradictorias, tan elementales, vamos camino a un nuevo fracaso. Sin duda, o sea, uno no puede esperar resultados distintos haciendo lo mismo cuando lo que se hace normalmente durante más de 30 años ha mostrado que no funciona. Digamos, yo creo que ese es un principio elemental, digamos, del comportamiento razonable de los seres humanos. Entonces, si a estas alturas, digamos, de no se ha hablado suficientemente o sencillamente pienso yo que la cosa hay que buscarla más por el lado de otro tipo de intereses en las agendas. O sea, normalmente los académicos, etcétera, hablan del fracaso de la estrategia antidrogas. Para mí, esa es una parte del problema. La otra parte del problema es que en vista de esa persistencia del uso de estas técnicas que fracasan, hay que hacerse nuevas preguntas y decir, ¿por qué se repite? Y para mí no es que sean, digamos, gente con muy poca capacidad de uso de razón, sino que hay otros intereses en las agendas en relación con la guerra contra las drogas. Entonces, ahí es donde yo pondría el foco del asunto y me parece a mí que en la discusión sobre la estrategia hay que abordar esos aspectos de esas otras agendas que están detrás de la estrategia antidrogas. Eso es muy interesante. ¿Qué otras agendas podría usted señalar? Sin duda que en relación con Estados Unidos somos un país importante en materia de seguridad, sobre todo en una perspectiva regional. Tenemos ahí, digamos que en la agenda de Estados Unidos de todas maneras sigue siendo importante el caso de Venezuela, el caso, digamos, de los intentos que ha habido, digamos, de desestabilizar al gobierno de Maduro. Y en ese sentido, históricamente Estados Unidos ha mantenido una continuidad de la presencia de tropas o ejercicios conjuntos. Todo se hace en nombre del combate a las drogas. Entonces, la agenda de seguridad que tiene otros intereses detrás se justifica ante el Congreso y ante la opinión pública de Estados Unidos como una decisión que busca por encima de todo preservar la salud de las personas en Estados Unidos para evitar que la droga llegue a ese país. Pero como hemos dicho al comienzo, la cocaína no es el problema principal de Estados Unidos y por tanto hay que hacerse nuevas preguntas sobre cuáles son los otros intereses que están detrás. Y para mí, en primerísimo lugar estaría eso, y detrás de eso hay una industria de lo que es, por ejemplo, el tema de la protección de las avionetas que fumigan. La fumigación no es una avioneta suelta, sola, fumigando, sino que detrás de ella hay un equipo fuerte que cuesta más inclusive que la misma fumigación técnicamente hablando, y es el dispositivo de seguridad con helicópteros, con personal, con comunicaciones, con inteligencia, etc. Todo eso vale un poco de plata. Entonces, en todo esto, las empresas, generalmente privadas, que suministran todo ese arsenal, bases, adecuación de aeropuertos, etcétera, todo eso representa unos volúmenes de negocio impresionante. Y ese sería el otro aspecto que estaría detrás como consecuencia de la agenda de seguridad que se le ha impuesto a Colombia en relación con esta temática. ¿Este es un problema únicamente de Colombia en el contexto de América Latina? Digamos que la dimensión que ha adquirido el tema de guerra contra las drogas
se centra sobre todo en el caso colombiano en razón a las características particulares que hay acá por la presencia de grupos armados, etcétera. Pero digamos, si uno homologara el discurso que se plantea desde Washington sobre el tema de drogas y la responsabilidad de cada país en esto, uno diría, la responsabilidad hoy frente al problema de salud pública de Estados Unidos estaría más en cabeza de México, de China o de la India. Sin embargo, el poder que tienen estos países de su política exterior hace que la agenda bilateral no esté narcotizada, cosa que sí sucede en el caso colombiano. Entonces somos un país con una élite que ha formulado una estrategia para mí pésima, en el sentido de permitir que se narcotice la agenda bilateral, y esto es lo que permite que Estados Unidos mantenga una presión permanente y digamos, una ganancia en términos de intereses de seguridad y de las industrias de lo militar. Profesor Vargas Mesa, me queda un minuto. Si usted tuviera que formular una propuesta de solución a combatir los cultivos ilícitos para evitar el uso del glifosato, ¿qué propondría? Por encima de todo, los cultivos de uso ilícito son un síntoma de la marginalidad, de la exclusión, de un modelo agrario concentrador de la tierra, de un país excesivamente concentrador de la riqueza, y por tanto aquí lo que habría que poner es unos términos de verlo como un síntoma, y sobre esa base reformular totalmente la estrategia. Y por encima de acuerdos individuales de erradicación, yo hablaría de la necesidad de territorializar la estrategia, es decir, desarrollar procesos dirigidos a crear condiciones de desarrollo, condiciones de sostenibilidad a la hora que se decida una economía alternativa a las economías de los cultivos de uso ilícito. Entonces, el esfuerzo fundamental debe estar en atender esos problemas que han hecho que estas zonas queden marginadas, queden desprotegidas, queden, digamos, con un problema serio a nivel social, de acceso a educación, a salud, etcétera, vías, asistencia técnica, mercados, y la desatención de los problemas hoy en día, en el conflicto que estamos viviendo, se está viendo que se está extendiendo con fuerza a los centros urbanos. Entonces, es decir, la desatención pasa a su cuenta de cobro. Todo lo que no se ha hecho a nivel del sector agrario colombiano ya llega hoy en día a las ciudades que están mirando que también se hace extensivo un modelo económico que ha planteado la exclusión de las comunidades, y en ese sentido todos esos chicos que están hoy en día movilizados son también factible que sean, digamos, se vean impelidos a vincularse a una actividad ilícita, como en el caso del mundo del narcotráfico. Entonces, aquí hay un problema para el país social y económico de fondo, que es el que debería privilegiarse una estrategia para buscar alternativas a esta problemática. Profesor Ricardo Vargas Mesa, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en Punto Crítico, muy amable. Muchas gracias por la invitación, profesor Carlos. Un buen día. A ustedes les esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Hasta luego.